Unidades, primero de todo, muy buenas. Unidades de CSS. Las unidades me refiero a las unidades de medición, píxeles, porcentajes, cm, rems, etc. ¿Por qué creo que es necesario que lo comentemos? Porque, por un lado, a veces no se usan, y es una pena porque nos ahorrarían muchísimo tiempo, y por otro lado, a veces se usan mal, y eso pues nos hace que tengamos que escribir muchas más líneas de código de forma completamente innecesaria. Bien, hay muchísimas más de las que os imagináis. No las voy a tratar todas ni de coña, porque algunas ni me interesa, porque creo que nunca las he encontrado, nunca me las he encontrado, y otras porque creo que son un poquito avanzadas quizás. Entonces vamos a hacer un vídeo pues un poquito más de beginners, ¿vale? Como, bueno, explicativo, simplemente. No voy a liar más, me voy a poner en pequeñito y vamos a dejar ver el código aquí. Fantástico. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, muy sencillo, ¿vale? Para que veáis, es un HTML con dos, esto lo tengo comentado, pero con un contenedor, que es sería como un contenedor general, y un inner container, que es esta carta, esta tarjetita que tenemos aquí. Vale. Todo lo he pasado a píxeles, algo que no acostumbro a hacer demasiado, pero así va a ser más fácil que entendamos a medida que los vayamos cambiando y las necesidades que tenemos. Primero de todo, lo que hay que tener súper claro de todo esto es la diferencia entre medidas absolutas y medidas relativas. Como medida absoluta únicamente he puesto los píxeles, hay otras, pero ya os digo, hay centímetros, también hay picas, hay muchas cosas. Pero bueno, nos quedamos con los píxeles. ¿Qué quiere decir que es absoluta? Pues que el valor de un píxel es el valor de un píxel. Y ya está, no hay más, no depende de ninguna otra cosa. Píxel es un píxel. Un porcentaje, sin embargo, depende del tamaño del contenedor en el que estemos trabajando con él. Antes de pasar a las demás, vamos a ir entreteniéndonos uno por uno. Bien, vamos al porcentaje, por ejemplo. Tenemos este inner container aquí, que vendría a ser esta car de aquí, ¿vale? Que tiene pues estas cositas, etc. Y le podríamos decir que tenga un width del 50%. Bien, ¿qué nos hace aquí? Nos ocupa, para que lo podamos ver, vamos a darle aquí un background red. Es precioso, pero nos hacemos una idea. Bien. ¿Qué nos está sucediendo aquí? Nos está sucediendo que esta inner container, esta car, nos está ocupando sí o sí el 50% del contenedor en el que está. Si nosotros esto lo hiciéramos más grande, siempre nos va a ocupar el mismo ratio, la misma relación. Si lo hacemos mucho más pequeño, también nos va a ocupar este espacio. ¿Bien? Bien. Súper claro cómo funcionan los porcentajes. Los podemos usar como muchas de estas medidas para width, para padding, para margins, para max width, para muchísimas cosas, para el tamaño de fuente, aunque habitualmente se usan unas más que otras. Por ejemplo, los porcentajes antes se usaban mucho para paddings o para margins, ahora yo los acostumbro a ver mucho más para tamaños, para width o para heights. Bien, vamos a quitar esta de aquí y lo dejaremos que lo ocupe todo. Y vamos a pasar a los EM y los REM, que son probablemente las dos unidades más usadas ahora mismo. Sí, y al menos son de las dos mías favoritas. Estas dos unidades son relativas al tamaño de fuente de la web del documento en el que estemos trabajando. La diferencia, la R de REM, es que hace referencia al root, a la raíz. Entonces, un REM, por decir mejor, vamos a un REM es el tamaño el font size que hemos establecido en el documento. En este caso, si no le establecemos al HTML o al body un tamaño de fuente, el navegador nos pone 16 por defecto. Bien, entonces un rem en este caso, que yo aquí un poquito más arriba en el HTML le he especificado que el font size es de 16, en este caso un rem son 16 píxeles. ¿Para qué nos puede servir esto estupendamente? Nos puede servir porque el tamaño de la tipografía es probable que la cambiemos cuando hagamos en una resolución más pequeña o en una resolución más grande. Entonces eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, nuestros paddings, si tenemos aquí, esto es un padding de 80, pues diremos que es un padding de 4 rem, por ejemplo. Bien, lo vemos que es... Vamos a quitarle el rojo este que me está torturando la cabeza. Bien, tenemos un padding de 4 rem. Si yo ahora en el global le digo que pues para una resolución pequeña la tipografía va a ser de 14, este padding ha cambiado. Vamos a hacerlo más visible porque así no lo veremos. Si yo le digo que la tipografía es de 20 píxeles, porque cambio la fuente o por lo que sea, este padding de aquí también variará. Obviamente ha variado esto de aquí, etc. ¿Para qué nos puede servir esto, por ejemplo? Pues aquí le hemos dicho que el H1 son 40 píxeles.
Yo he cambiado la tipografía global y me ha cambiado por defecto el tamaño de los párrafos, pero no me ha cambiado el tamaño de los titulares. Si yo en vez de 40 píxeles le digo que son 2 rem y guardo, no hemos visto mucha diferencia. Si le hiciera que fueran 3 rem y guardo, exacto, aquí ya lo tenemos. Lo mismo con el line height. Pues tenemos este de aquí y le podemos decir que esto sea de, no sé, 2,9 rem. ¿Bien? Bien. Si volvemos a cambiar ahora el tamaño de tipografía, le decimos que esto es de 16. De 2016, no, querido, que vamos aquí. Ok. Todo vuelve a tener un tamaño proporcional. No, o sea, los paddings, los tamaños de fuente, etcétera. Vale, os dais una idea. Bien. ¿Qué pasa con los CM? Los CM es lo mismo que los rem, con la diferencia de que no son relativos al tamaño de fuente que hemos establecido en el documento, sino al tamaño de fuente del lugar en el que estamos tratando, en este caso pues de este inner container. Seamos lógicos, eso quiere decir igualmente que si cambiamos el tamaño de tipografía global, muy probablemente también vayan a cambiar. Si todo lo tenemos en relativo, todo va a ser relativo, ¿vale? Pero para hacernos una idea, en este caso, uno de los usos habituales es que le podemos decir que esto es este H3 de aquí, le decimos que tenga un margin bottom de, por ejemplo, si le decimos que tenga un margin bottom de un rem, nos va a dejar un tamaño determinado. Si en cambio le decimos que sea un margin bottom de un EM, es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque nos está tomando el tamaño del propio titular. ¿Por qué nos sirve eso? Porque si a este titular le decimos que entonces su tamaño es de 40 píxeles, el espacio que nos va a dejar debajo va a ser proporcional al tamaño de la letra. Entonces esto es súper útil. Si en cambio lo dijéramos que fuera de un rem, pues claro, siempre sería el tamaño relativo y al tamaño del font size que hayamos establecido en el documento, y eso es un problema porque, pues bueno, se vería muy pegado. Ok, vamos a hacer que no nos lloren los ojos con esto. Ok, fantástico. Bien, vamos por último a las dos que son no más nuevas, pero así más nuevas en realidad, y que en ocasiones pues generan un poquito más de confusión, que son los VH y los WWs. Yo hago un poco de destrozo con el inglés, pero bueno, los viewport height y los viewport width. Bien, ¿a qué hacen referencia estas unidades? Hacen referencia al espacio visual, al viewport, que disponemos en el dispositivo en el que estemos. Digo en el dispositivo porque da igual, o sea, es el tamaño que tenga el navegador o el tamaño que tenga el móvil o la tablet o lo que sea. Bien, ¿para qué los podemos usar? Pues para varias cosas. Es similar en este caso a los porcentajes, con la diferencia de que el porcentaje, sobre todo cuando tratamos con, yo que sé, con CMS o con frameworks, en ocasiones hay como mucho div nestado, ¿no? Mucho nestado, no sé si se usa, pero entendéis, como mucho div dentro de div, dentro de div, dentro de div. Entonces, a veces al usar un porcentaje, no sabemos a dónde meterlo, porque cuál es el padre y cuál es el que quiero que tenga este tamaño, este otro. En cambio, en este caso, los viewport width son relativos al tamaño en sí del... Me estoy liando un poco, lo vamos a simplificar más rápidamente, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, al contenedor general y le decimos que tenga un background, volvemos a un background red para hacernos una idea. Bien. Y le decimos, para ver realmente red, pim, pam, pum, y un padding aquí un poquito así de 2 Ms, por ejemplo. Bien. Vemos que tenemos este espacio, ¿vale? Vale, una de los usos más habituales que podemos tener es que a este contenedor le podemos decir que el height, la altura, sea de 100 viewport heights. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos va a ocupar exactamente la altura clavada que tenga nuestro navegador o nuestro móvil o lo que sea. Digo móvil porque obviamente esto es una de las cosas muy usadas en móviles, ya que, o sea, lo podemos usar obviamente también cuando queremos que una sección ocupe una sección principal, por ejemplo, de la página, la cabecera, que nos ocupe todo el ancho, todo el alto de la pantalla. Pero en el caso de un móvil es muy habitual cuando queremos pues que la navegación sea de screen a screen, ¿vale? Que vaya cambiando de pantalla a pantalla. Lo mismo sucede en este caso
En este caso, ¿vale? Para poneros el ejemplo, si le dijéramos que sea de un 100%, pues no nos haría nada, porque no hay una altura definida. Esto ya es el 100%, bueno, no hay nada que tenga un alto definido, entonces no tiene nada con qué relativizarlo, ¿vale? Lo mismo nos funcionaría con el width. Si le decimos que esto tenga un width de 100 viewport width, nos va a ocupar, nos va a crear un contenedor que tendrá exactamente el tamaño del ancho de nuestra pantalla, ¿vale? Lo podemos comprobar si ampliamos, pues obviamente. Bien, obviamente este ejemplo en concreto no sería para el que usaríamos esto, ¿vale? Pero ahora no voy a reescribir todo el código de aquí para que nos hagamos una idea. Vale, ¿para qué más podemos usar estas medidas? Pues por ejemplo, una de las cosas muy guays por las que las podemos usar también son para paddings y margins. Porque si siempre queremos que tenga un margen relativo al tamaño del dispositivo, pues nos puede ayudar mucho. En este caso hemos dicho que tiene un padding de 2 Ms, debemos decir que tenga un padding de 10 viewport width. Eso quiere decir es como si fuera un 10% del espacio de nuestro dispositivo, de nuestro viewport. Y esto obviamente sí que lo veremos crecer mucho. Si lo ampliamos, es muchísimo más grande. Pues porque el tamaño es mucho más grande. En cambio, si lo hacemos más pequeñito, sigue siendo proporcional. Bien. A grandes rasgos, estas son las más usadas. Hay muchas formas también de usarlas para las tipografías, tanto los viewport heights como los viewport width, sobre todo. Aunque es un poquito más lioso y un poquito más complicado, yo os recomendaría ir con mucho cuidado porque os podéis llevar sorpresas desagradables, ya que pues igual no habéis percibido que alguien entra en internet en su pantalla de 1 millón de resolución. Entonces ahí se va a ver una tipografía que no le va a caber una letra en la propia pantalla. Pero bueno, voy a volverme aquí. Fantástico. Sin más, este es un resumen, digamos, de las unidades de medida en CSS más usadas habitualmente, ¿de acuerdo? Si os hace gracia o alguien tiene interés en que os explique las otras más pros, pues me lo comentáis y os hago otro vídeo. Y en cualquier caso, pues lo de siempre, le dais un like a este vídeo y si queréis que siga haciendo contenido de este tipo en español, pues os suscribís. Un saludo.